En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación y lo que haremos será ver cómo lanzar y propagar excepciones en Java. Esto nos permitirá decidir en qué parte del código queremos resolver una excepción cuando se produce. En ocasiones puede que nos interese resolverlas dentro de un método, pero en otras puede que nos interese más enviarlo al main o a cualquier otro método que se encargue de gestionar ese error. Bien, vamos a ello. Y bien, aquí tenéis la sentencia que se utiliza para lanzar excepciones. En este caso, objetos de tipo throwable, que es la superclase de la cual heredan todas las excepciones y todos los errores. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de cómo lanzaríamos una excepción de la clase exception. Lo haremos a través de throw new exception. Realmente estamos creando una instancia de la clase exception y entre paréntesis podemos indicarle una serie de atributos. Entonces realmente esto se corresponde con el constructor de la clase exception. Entonces aquí estamos creando una instancia de la clase exception que recibe una string como parámetro. Entonces esto lo que hace realmente es lanzar esa excepción. Lo que debemos tener en cuenta es que cuando lanzamos una excepción se sale inmediatamente de ese bloque de código actual. Y bloque de código realmente aquí se refiere a un método. Es decir, si se produce una excepción dentro de un método y yo hago un throw new exception o cualquier otro tipo de excepción válida, voy a indicarle throw new input mismatch exception, throw new number format exception. Cualquier excepción que tenga disponible o incluso podríamos lanzar nuestras propias excepciones. Ya veremos en un par de vídeos cómo se pueden crear estas excepciones. Ahora de momento, lo único que debéis saber es que a través de throw new podemos indicarle aquí el tipo de excepción que queremos lanzar. Entonces, como digo, una vez se ejecute esta instrucción, se saldrá de forma inmediata de ese método el cual ha provocado la excepción. Sin embargo, si ese método tiene una cláusula catch adecuada que pueda manejar esa excepción, se ejecutará el catch de dentro de ese método. No se lanzará, se capturará. Entonces, a partir de aquí podemos decidir, dependiendo del tipo de error, si queremos capturarlo dentro del método y manejarlo o lanzarla y propagarla. Realmente lo estamos lanzando al lugar donde se ha invocado a ese método. Si yo en el main invoco a un método y ese método lanza una excepción, esa excepción la devuelve al main. Y ya luego en el main podríamos capturar esa excepción. Entonces, tal y como hemos dicho, si no hay un catch que controle esa excepción, se sale del bloque y el método realmente está devolviendo una excepción. Entonces, a partir de ahí se deberá buscar un catch adicional que pueda manejar esa excepción. Y este proceso continúa hasta llegar al main de la aplicación. Es decir, yo podría tener varias llamadas a través de distintos métodos, las cuales se van apilando en la pila de llamadas. Entonces, en ese caso podríamos tener una excepción que se lance en un método interno y que vaya bajando a través de la pila de llamadas hasta que al final llegue al main. Si ninguno de esos métodos ha sido capaz de manejar esa excepción y llega al main y el main tampoco maneja la excepción, entonces al final la máquina virtual de Java finaliza la ejecución del programa mostrándonos el típico error que hemos visto a lo largo del curso. Y bien, veamos un ejemplo. Aquí tenemos un main en el cual declaramos un escáner que se llama entrada y luego declaramos una variable minutos. A continuación mostramos por pantalla indica los minutos y el programa queda a la espera de que introduzcamos un entero por consola. Entonces ese entero que introduzcamos se guardará en minutos. Entonces aquí, en primer lugar, se podría producir ya una excepción que no estamos controlando porque este nextInt intentará convertir a entero aquello que introduzcamos por teclado. Si yo pongo la letra A, aquí se produce una excepción y el programa termina ya que no estoy controlando ese input mismatch exception. Sin embargo, si pongo un número válido, por ejemplo un 15, un 20, el programa continúa. Entonces aquí a continuación tengo un if. Si minutos es menor que 20 o minutos es mayor o igual que 60, throw new input mismatch exception. Y además le paso entre paréntesis una string, valor fuera de rango, de 0 a 60. Aquí tendría un problema porque se está produciendo una excepción y no la estoy capturando. Aquí no tengo ningún try catch. Y en este ejemplo, al estar ya en el main, Java va a indicar que se ha producido una excepción, lanzará esta excepción y el programa terminará aquí. Es decir, el println debajo no se mostrará. Los minutos introducidos son válidos, yo no lo voy a ver. Esto únicamente lo veré cuando introduzca un valor de minutos entre 0 y 59. Si pongo un 15, me mostrará los minutos introducidos son válidos. Si pongo un 30, lo mismo. Pero si pongo un 100, el programa directamente rompe.
porque lanza esa excepción no controlada y el programa termina ahí. Y luego tendríamos el otro caso, en el cual introduzco unos minutos que no son válidos, pero con un formato no válido. Entonces, en ese caso, directamente no voy a mostrar ni este mensaje. Para que veáis un ejemplo, vamos a ir a Visual Studio Code y vamos a ejecutar este mismo código. Vamos a darle a Run y me dice, indica los minutos, y le pongo un 13. Los minutos introducidos son válidos. En este caso no hay ningún problema porque no se cumple ninguna de estas dos condiciones. Sin embargo, si lo vuelvo a ejecutar y ahora le pongo un 66, me lanza la excepción de tipo Input Mismatch Exception. Y esto de aquí realmente es la string que yo le he puesto en el constructor de esta excepción. Me dice valor fuera de rango de 0 a 60. Y la string debajo no la llega ni siquiera a ejecutar. Y además tendríamos el otro caso. Si ahora lo ejecuto y le indico que los minutos son y pulso intro, aquí de nuevo me indica excepción no controlada en el main de tipo Input Mismatch Exception. Y aquí realmente me indica toda esa traza que ha producido esa excepción. Sin embargo, si ahora yo, por ejemplo, aquí le pongo un try catch y este if lo pongo dentro del try, control X, control V, y aquí en el catch pongo un sysout, he controlado la excepción. Ahora en este caso, si lo ejecutamos de nuevo y le pongo en los minutos un 100, fijaros lo que sucede. Se lanza la excepción, pero el catch la captura, ya que captura cualquier excepción porque entre paréntesis tenemos exception E. Como es la superclase de la cual heredan todas las excepciones, la captura sin problemas. Y lo que hace es mostrar por pantalla controlada la excepción. Y a continuación, el último println también se muestra, ya que este bloque termina sin ningún problema. Por lo tanto, me muestra además los minutos introducidos son válidos. Sin embargo, en el caso de antes, al no tener el try catch, esta instrucción no se llega a ejecutar porque el programa rompía. No controlábamos esa excepción. Pero aquí de nuevo, si lo ejecuto y le pongo la letra W, de nuevo rompe porque no tengo controlada esta excepción. Sin embargo, si el try lo subo un poco arriba, aquí ya controlará tanto la excepción que se puede producir aquí como la excepción que se puede producir aquí abajo. De hecho, si lo ejecutamos, ahora ponga lo que ponga, me dirá, he controlado la excepción y los minutos son válidos. Aquí realmente no tendría sentido esta última instrucción. Pero bueno, simplemente era para que veáis un ejemplo. Si ahora lo ejecuto de nuevo, pues indica los minutos y le pongo 2es, pues he controlado la excepción. Y una forma de comprobar que todo ha ido bien, pues sería ponerlo aquí en el try. Podría hacer sysout y el número introducido es válido. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, si pongo cualquier cosa que no sea válida, me indica he controlado la excepción. Si ahora pongo un 100, de nuevo he controlado la excepción. En el momento que ponga un valor válido, ya me mostrará pues que el número introducido es válido. Por ejemplo, 59, el número introducido es válido. Incluso aquí pues quedaría mejor error. El número introducido no es válido. Y esto realmente ya no podría romper de ninguna forma, porque a través del catch capturo cualquier tipo de excepción. Suceda el error que suceda, me mostrará esta string. Cuando sea válido, me mostrará el número introducido es válido. Y aquí algo interesante es que este valor ahora no se va a mostrar nunca, porque siempre que lance la excepción será capturada. Fijaros, si yo pongo un número que esté fuera de rango, por ejemplo el 200, este mensaje no me lo va a mostrar. Me muestra únicamente el mensaje que tenemos en el catch. Sin embargo, también tendríamos la opción de que nos mostrará este mensaje, ya que esta string que estamos poniendo aquí realmente es el mensaje que se guardará en la instancia de tipo Input Mismatch Exception cuando sea lanzada y la capture el catch. Entonces realmente, aunque aquí estamos capturando una instancia de tipo Exception, también podemos capturar cualquier otra instancia que herede de Exception. En este caso la de Input Mismatch Exception. De hecho, si ahora a este mensaje le añadimos e.getMessage, siempre y cuando se lance la excepción cuando el valor sea o mayor o igual que 60 o menor que 0, entonces en el mensaje tendremos esta string. Sin embargo, si la excepción se produce aquí arriba, ya no me mostrará esta string porque se está lanzando el input mismatch exception sin ningún mensaje. Entonces esa string
del mensaje estará a null. Fijaros, si ahora lo ejecutamos de nuevo y en indica los minutos pongo un 100, se lanzará esta excepción con este mensaje. Al pulsar intro me indica el número introducido no es válido. Esto es la primera parte que se imprime. Y luego el getMessage realmente me está mostrando valor fuera de rango de 0 a 60, que es el mensaje que le hemos pasado al lanzar la excepción. Sin embargo, si lo ejecutamos y ahora lo que hacemos es poner un carácter no válido, de modo que la excepción saltará aquí, ahora al pulsar intro me muestra de nuevo error, el número introducido no es válido, que sería esta parte de aquí, y luego el getMessage me imprime un null, ya que esa excepción no tiene ningún mensaje asociado. Y de hecho aquí en el catch, en vez de poner exception, podríamos poner del mismo modo input mismatch exception. Esto realmente funcionaría igual, ya que el método getMessage realmente proviene de la clase principal de las excepciones en Java. Realmente viene de la clase throwable. Entonces cualquier excepción tendrá ese método getMessage. De hecho aquí incluso, como sabemos que el mensaje es nulo, podríamos hacer lo siguiente, hacer un if e.getMessage es igual a null, es decir, si se ha generado la excepción en este código de aquí, mostrar un println distinto. Por ejemplo, lo podríamos copiar aquí y pegar e indicar error, el número introducido no es válido y ya está. Sin embargo, cuando no sea nulo ese mensaje es porque hemos lanzado esta excepción, entonces haremos un else y lo que haremos será mostrar error quitando toda esta parte de aquí y concatenándolo con el getMessage, que realmente será valor fuera de rango. Entonces la diferencia es que ahora cuando lo ejecutemos, si ponemos un valor fuera de rango, por ejemplo el 66, me muestra error, valor fuera de rango, de 0 a 60. Entraría en el else ya que el mensaje no es nulo. Le hemos pasado esta string que realmente es el mensaje que tendrá esa excepción. En cambio, si ahora ponemos un carácter no válido, me muestra error, el número introducido no es válido. En este caso, al lanzarse desde aquí la excepción y comprobar que no hay mensaje, es igual a nulo, entonces en ese caso imprimimos este println, error, el número introducido no es válido. Y a través de una misma excepción aquí estamos personalizando un mensaje dependiendo en qué lugar del código se haya producido esa excepción. Y algo que se debe tener en cuenta es que hay otras excepciones que sí que tienen mensaje. Esta en concreto no, pero muchas otras sí. Y bien, sigamos con la presentación y ahora vamos a ver cómo podemos propagar una excepción. Si en el cuerpo de un método hacemos un throw de new exception, la que sea, en la cabecera del método hay que incluir la cláusula throws para que ese método sea capaz de propagar la excepción. Entonces en ese throws deberemos indicar el tipo de excepción que queremos propagar. Entonces aquí por ejemplo tendríamos un método que devuelve una string y recibe una string como parámetro. Entonces, si ponemos el throws y exception, esto lo que implica es que este método podrá devolver una excepción de tipo exception cuando se produzca un error. Entonces, ahora que conocemos el throws, tenemos la opción de decidir qué hacer con una excepción. Si estamos en un método que se produce una excepción, la podremos controlar dentro del método con su try catch o propagarla. Entonces, al propagarla la estamos enviando al lugar donde se ha invocado ese método. Por ejemplo, si en el main estoy invocando al método leer fichero y ese leer fichero en algún punto lanza una excepción de exception, lo que hará el throw será propagarla a ese main, que es desde donde hemos invocado al método leer fichero. Entonces, para que se entienda bien, veamos dos ejemplos. Aquí tendríamos un primer método que propaga la excepción. Entonces, aquí realmente lo único que hacemos es añadir throws y exception y luego ya programamos ese método. Dentro del cuerpo del método, en algún momento podríamos tener una instrucción throw new exception. Entonces, cuando suceda eso, lanzaremos la excepción y el método leer la propagará allá donde ha sido invocado. Sin embargo, también podríamos hacer lo siguiente. Podríamos no poner el throws y dentro de ese propio método tener el bloque try catch con el exception. Entonces, lo que haremos será controlar esa excepción dentro del método y no la propagaremos hacia afuera. Y como siempre, pues vamos a ver ejemplos para que se termine de entender todo esto bien. Aquí tenemos un main con un método dividir. Este método dividir recibe dos enteros, n y m, y tiene un throws arithmetic exception.
Esto lo que implica es que este método podrá propagar esa excepción allá donde haya sido invocado. Y dentro del cuerpo de ese método podemos ver que cuando m es igual a 0, lanzará esa excepción de tipo aritmético. Sin embargo, cuando m no es 0, pues muestra por pantalla la división de n entre m. Entonces, por una parte tendríamos el método dividir y luego tendríamos el main. En este caso, el main tiene un try-catch y en el try tiene la invocación al método dividir, pasándole un 3 y un 0. Entonces, cuando invocamos al método dividir, pasándole un 3 y un 0, esos valores se guardan en n y en m. Como en m hay un 0, cuando ejecuta este if, automáticamente lanza esa excepción de tipo aritmético y el método dividir la propaga. ¿Y dónde la propaga? Pues allá donde ha sido invocado el método. Por lo tanto, dividir recibe una excepción de tipo arithmetic exception. Entonces, si no tuviéramos un try-catch, aquí realmente el programa rompería. Pero como tenemos el bloque try-catch, lo que hacemos es capturar esa excepción en el main y mostraríamos por pantalla capturando excepción en el main. A través de esta forma lo que estamos haciendo es capturar una excepción que ha sido propagada por el método dividir. Sin embargo, tendríamos otra opción, la cual consistiría en capturar directamente la excepción en el propio método dividir, que sería el ejemplo que tenemos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el main exactamente igual, pero el método dividir, aquí además de ser capaz de propagar la excepción de tipo aritmético, también tiene un try-catch que captura esa excepción de tipo arithmetic exception. Entonces aquí la diferencia es que cuando m es igual a 0, lanza de nuevo la excepción, pero como tiene un catch y esa excepción es del mismo tipo que recibe el catch, entonces se ejecutarán las instrucciones del bloque catch asociado a esa excepción. Y en este caso pues nos mostrará capturando excepción dentro de un método. Y de hecho aquí el throws arithmetic exception ya no sería necesario. Aunque lo podemos dejar, no tendría sentido porque todas las instrucciones que tenemos en el bloque try están controlando una excepción de tipo arithmetic exception. Veamos también este ejemplo en Visual Studio Code. Aquí lo tendríamos con el try-catch dentro del propio método de dividir, por lo tanto me capturará la excepción dentro del método. Si lo ejecutamos, me indica capturando excepción dentro de un método. Incluso si le quitamos el throws, de nuevo funcionará bien. E incluso, de hecho, aquí si quitamos el try-catch, esto, aunque parezca que no es válido, sí que se puede hacer, porque la excepción de tipo arithmetic exception es una excepción no verificada. Por lo tanto, no es obligatorio ni propagar la excepción ni capturarla. Incluso lo podríamos quitar aquí el try-catch y se podría ejecutar. Lo que sucede es que al invocar al método con 3 y 0 se producirá una excepción de tipo aritmético y el programa romperá. Si lo ejecutamos, podemos comprobar que se produce esa excepción. Al ser una excepción no verificada, el programa podrá romper sin que me avise de que ahí se podrá producir una excepción. Sin embargo, si esto en vez de lanzar una excepción de tipo arithmetic exception, lanzara una excepción de tipo IOException, aquí si os fijáis ya no compila ni siquiera el código, porque me está diciendo que no estoy controlando la excepción de tipo IOException. Y esta es una excepción verificada. Entonces aquí obligatoriamente debería hacer un throws IOException. Y claro, entonces ahora se queja el main. Me está indicando que este método me podrá devolver una excepción de tipo IOException. Entonces deberé prevenirlo a través de un bloque try-catch. Y ahora de este modo sí que me dejaría ejecutarlo. Porque tal y como he dicho, esta excepción es una excepción verificada. Por lo tanto, en compilación ya me avisa y no me deja ejecutar el código, sino incluyo el bloque try-catch previo para capturar esa excepción en caso de que suceda. Y bien, lo dejaré como estaba antes. Entonces, como aquí tenemos ya directamente el try-catch y se resolverá dentro del método, no me haría falta el throws, pero incluso aquí tampoco me hace falta ahora el try-catch. Podría quitarlo y funcionaría bien e incluso la excepción se resolvería sin ningún problema, ya que es en el propio método donde tenemos el bloque try-catch. Si ahora lo ejecutamos, me indica capturando excepción dentro de un método. Aunque el divisor sea 0 y se lance esa excepción de tipo aritmética,
como dentro del propio método tengo un catch que me la captura, pues directamente ya me mostrará ese mensaje y el main continuará funcionando sin problemas. Cualquier instrucción que ejecutara después de invocar a este método se ejecutaría sin ningún problema. Bien, volvamos de nuevo a la presentación y para finalizar tenemos este último ejemplo. Aquí tenemos un método que propaga una excepción de tipo ArrayIndexOfBoundException. Un main con un escáner, un booleano, un entero y un array. El array es de enteros y tiene únicamente 3 elementos. En el primer elemento un 1, en el segundo un 2 y en el tercero un 3. Y tenemos un bucle do-while que se ejecutará mientras salir sea igual a false. En el momento que salir esté a true, el programa terminará. Entonces aquí tenemos dentro del do, en primer lugar un println que me indica dime una posición para saber su valor. Y esa posición debe estar entre 0 y 2. A continuación quedamos a la espera de que se introduzca un entero y lo guardamos en pos. Y luego tenemos un try catch, que lo que hace es invocar al método ejemplo pasándole pos y el array. Y este método realmente es el que tenemos arriba, que puede propagar una excepción de tipo ArrayIndexOfBoundException. Entonces este salir igual a true únicamente se va a ejecutar cuando el método ejemplo no devuelva una excepción. Es decir, cuando el método funciona de forma correcta. Este método lo primero que hace es comprobar a través de x, que en este caso se lo pasamos a través de la variable pos. Esto se corresponde con el valor que hemos introducido por teclado. Por lo tanto, comprobará si ese valor que hemos introducido por teclado está entre 0 y 2, ya que esto lo hace el if. Si es menor que 0 o mayor o igual que v.length, que en este caso es 3, entonces si es 3 o más, o si es menos de 0, me lanza la excepción, indicando posición no válida. De lo contrario, si el if devuelve un false, muestra por pantalla el valor en ese array de la posición con índice x. Entonces realmente me mostrará uno de los valores del array. ¿Qué sucede? Que si ponemos un valor que no sea válido, por ejemplo un 3, el método me devolverá la excepción ArrayIndexOfBoundException, se capturará en el catch, indicando se ha producido una excepción, y luego, como ya no hay más instrucciones, el bucle continúa dando vueltas. Entonces, mientras no ponga una posición válida, el bucle me mostrará el error. En el momento que la posición sea válida, pues el método me imprimirá el valor de esa posición, salir estará true y el programa terminará. Sin embargo, hay otro caso que no está contemplado, y es que el nextInt realmente no haga la conversión de forma correcta, si pongo un carácter que no sea válido. Pero bueno, para ver todo esto, veámoslo a través del editor. Para ello vamos a volver a Visual Studio Code, donde tendríamos este mismo programa que tenemos en la diapositiva. Si ahora lo ejecutamos y le pongo, por ejemplo, un 5, me indica, se ha producido una excepción. Está entrando en el catch. Se ha producido una excepción, 2 puntos, y luego me imprime el toString de la instancia E. Si, por ejemplo, le pongo un 6, de nuevo, me muestra ese mensaje. Hasta que ponga uno de los valores válidos. Por ejemplo, si pongo el 0, me muestra un 1, que realmente es el valor que tiene el elemento de índice 0 en el array, en este caso 1. Aquí podríamos ponerle también entre 0 y 2, que no está puesto, e incluso aquí en el E podríamos poner getMessage y comprobar ahora el mensaje que se muestra. Si lo ejecutamos de nuevo y ponemos un 4, directamente me muestra posición no válida. Este mensaje realmente es el que le pasamos arriba, ya que cuando creamos una instancia de un objeto de tipo ArrayIndexOfBoundException, si le pasamos como parámetro una string, esa string que le pasamos será el contenido que nos devolverá el método getMessage. De todos modos, veremos más ejemplos de todo esto cuando veamos las excepciones de usuario, es decir, excepciones que nosotros mismos vamos a crear. Y bien, pero todavía nos queda por resolver el caso en el cual yo pongo un valor no válido, por ejemplo una E. ¿Aquí qué sucede? Que el programa termina, porque esta excepción no está controlada, ya que se produce en la entrada nextInt y esto no está dentro de un bloque try-catch. Entonces aquí podríamos hacer dos cosas. Podríamos subir el try-catch aquí arriba y capturar dos tipos de excepciones. Capturar el IndexOfBoundException y el InputMismatchException. Lo podríamos poner aquí, InputMismatchException. E incluso aquí podríamos personalizar más este mensaje. Podríamos poner error y el getMessage en este caso nos dirá posición no válida. Pero en este caso,
Como sabemos que estamos introduciendo un valor no válido, podríamos decirle error. El número introducido no es válido. Entonces lo que conseguimos ahora es que dependiendo del tipo de error me mostrará o este mensaje o este de aquí. Si lo ejecutamos de nuevo, ahora cuando ponemos una posición no válida, por ejemplo a 5, me indica error, posición no válida. Pero si ponemos algún carácter que no se corresponda con un entero, aquí se ve que tenemos algo mal, se ha quedado ahí parado. Vamos a ver dónde estaría el error. Y bien, aquí al estar el problema en el next int, está leyendo constantemente. Entonces, una vez se produce la excepción, algo que podríamos hacer aquí es directamente sobre entrada, hacer un next para que quede completamente limpio y que pueda introducir ese nuevo entero. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, ahora si ponemos una posición no válida, me muestra error posición no válida, que sería este primer catch. Error y luego el posición no válida realmente me lo genera el index of bound exception que estoy lanzando desde el método de arriba, tal y como habíamos dicho antes. Pero si ahora, en vez de poner una posición no válida, pongo un carácter, ahora me indica error. El número introducido no es válido. Eso es porque está capturando la excepción de tipo input mismatch exception. Entonces, si ahora pongo de nuevo, por ejemplo, la E, me aparecerá siempre ese error. Hasta que en algún momento ponga un carácter válido, como por ejemplo el 2. Entonces me introducirá el valor del índice 2 en el array, que es 3. Y el programa termina. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo veremos ejemplos adicionales para poder asimilar bien las excepciones en Java.